El Cristo metafísico. Segunda parte. Para el metafísico, la parte más desafortunada de todo el acontecimiento histórico de la visita de Jesús es lo que los hombres en el poder hicieron de ella. Las palabras de Jesús fueron traducidas e interpretadas para, aparentemente, rebajar y desgarrar el espíritu y la voluntad del hombre. Es decir, ningún hombre es digno, nacemos en el pecado, todo el mundo se queda corto, no hay nada que se pueda hacer personalmente para elevarse por encima de su propia indignidad. El espíritu del hombre es pecado, se nace con el legado de ir al infierno al morir. Puesto que no se puede hacer nada digno, se tiene que entregar la propia responsabilidad en manos de un poder superior. Si las cosas le van bien, usted no tiene nada que ver con eso. A los cristianos se le enseña desde muy pronto que se tiene que entregar la vida, el poder a Jesús para elevarse por encima de ese fango que es su propia indignidad humana. Se suponía que los hombres habían matado al Hijo de Dios. Enseñan que la culpabilidad es lo esperado y que la pena es lo apreciado por Dios. A continuación se obtiene el perdón de Dios y la metáfora de Jesús como el pastor y de los seres humanos como el rebaño se repite una y otra vez en las Escrituras. Como se sabe, de las ovejas no se espera que hagan nada por sí mismas. Este concepto es la mayor anulación entre el Jesús metafísico y el Jesús de los cristianos. Los metafísicos no creen que Jesús tuviera todas estas intenciones. No creen que Jesús deseara ser adorado como divinidad. Sus palabras significan algo completamente diferente para aquellos que abrazaron esta nueva creencia universal, y su muerte registrada no tiene el mismo significado. Los metafísicos creen que cada persona que nace en el mundo como ser humano de base espiritual, que dispone dentro de sí misma del total poder de Dios, que solo espera ser utilizado a través de la comprensión espiritual, también creen que cada persona es responsable de su propia vida y de su propio poder. Entregar su vida a Dios no es perder el control, sino tomar el control, utilizar las enseñanzas de Jesús y de otros como una guía para obtener el poder que es suyo durante todo el tiempo. Jesús no vino para convertirnos en ovejas, vino para darnos instrucciones acerca de cómo despertar al pastor que hay en cada uno de nosotros. A eso se le llama tomar su propio poder. A los metafísicos le preocupa el aquí y ahora. Al verdadero metafísico le preocupa la automejora a través del estudio de cómo usar las leyes universales enseñadas por Jesús y otros para elevarse hacia un estado de conciencia más alto mientras están en la tierra, lo que es en otra forma de decir que están convencidos de que pueden llevar vidas mejores y tener paz, salud y alegría mientras están en la tierra, utilizando para ello el poder de Dios que está disponible para todos, como enseñó Jesús. Al mismo tiempo que lo hacen así, ayudan a elevar la conciencia del planeta a través de la oración, el verdadero objeto de nuestro tiempo sobre la tierra. Esta clase universal de creencias podría verse simplemente como otra secta más, como una más entre los cientos de diversas sectas que existen ahora. Así pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Son los metafísicos un grupo más que tienen la sensación de conocer a Dios mejor que los demás? En ese caso,
no serían muy diferentes a los demás. Quizás eso pudiera ser cierto, pero si observamos más atentamente, veremos las diferencias singulares de la creencia metafísica. Se respetan todas las demás creencias humanas. No se dice de ningún otro sistema que sea erróneo. Los metafísicos no son evangelizadores. No están impulsados por la doctrina y las cuestiones específicas se dejan a menudo a manos del individuo. No existe ningún centro del poder humano. Las reglas son autoimpuestas y solo están gobernadas por el propio individuo, y la mayoría de ellos creen y practican las enseñanzas universales de amor de Jesús. Breve síntesis del sistema de creencias metafísicas. La palabra metafísica es bastante intangible. Un diccionario popular da los siguientes ejemplos de palabras que se refieren a la metafísica: espiritual, sin cuerpo, celestial, desencarnado, etéreo, celestial, incorpóreo, insustancial, intangible, no material, no terrenal, irreal, extraño, raro, fantasmagórico, increíble, místico, ominoso, sobrenatural, no terrenal. Puesto que las palabras extraño, raro, fantasmal y sobrenatural forman parte del tesauros oficial, ya pueden imaginar la impresión que obtienen la mayoría de las personas acerca de la metafísica. He aquí una breve descripción de lo que son realmente las personas metafísicas. Primero, para un metafísico, Dios es un concepto que se refiere a una conciencia colectiva unificada de todos nosotros juntos, el gran yo soy. Eso significa que cada ser humano es una pieza de Dios mientras está en la tierra. Sin embargo, este hecho está velado para el individuo. Ese mismo velo es descrito en la Biblia en la primera epístola a los Corintios 13:12, el gran capítulo del amor, que describe de un modo muy hermoso el amor en el esquema universal de las cosas. En estos versículos se observan que vemos la verdad como si fuera a través de un cristal oscurecido, y que solo cuando nos encontramos frente a frente, uno con Dios, lo sabremos todo. La belleza de la traducción en la versión del Rey Jacobo es que es muy metafísica. Pero entonces sabré incluso cómo soy conocido. Eso es como decir que el conocedor es también lo conocido. Un lazo inconfundible con la entidad de Dios que hay dentro de cada uno de nosotros. Muchos piensan que creer que cada uno de nosotros tiene el poder de Dios es algo ridículo, pero el profeta Juan afirmó claramente que cada uno de nosotros tiene el poder de convertirse como Jesús, en un hijo de Dios, uno que es nacido o unigénito del Espíritu principal. Juan 1:12. Así pues, ¿cuál es la cuestión? Si somos Dios, ¿quién dirige el espectáculo mientras estamos aquí? La respuesta, aunque sea confusa, es nosotros. Como parte de Dios decidimos venir aquí y estuvimos colectivamente de acuerdo en aprender las lecciones que se nos presentaran. Cuando nos marchamos, nos juzgamos colectivamente a nosotros mismos y nuestro rendimiento, y continuaremos hacia un objetivo de energía de amor completa y perfecta para todo el universo. Esa es la razón por la que los metafísicos siempre dicen que no hay accidentes. Las cosas suceden por alguna razón. Los niños mueren, estallan las guerras, la gente se cura. Todo ello dentro del ámbito de lo que se supone que debe ocurrir para el beneficio de aquellos humanos que estamos aquí para aprender. Se trata de una gran escuela con muchos niveles. Nuestro tiempo aquí no es más que el parpadeo de un ojo para el conjunto del esquema. Mientras estamos aquí, recibimos ayuda de otros que han estado de acuerdo en venir con nosotros y quizás no son vistos. Para una mente humana lógica quizás no tenga sentido que tomáramos la decisión de venir a la tierra para pasar una vida de potencial sufrimiento y dureza, pero para la mente de Dios, nosotros cuando no estamos aquí, eso es como debiera ser.
y venimos con amor para pasar por algo que nos ayudará a todos nosotros. No cometan ningún error. Sin embargo, pues los metafísicos también creen que mientras estamos aquí podemos manifestar cualquier cosa que elijamos a través del poder que poseemos de un modo inherente como parte de Dios cuando llegamos aquí. Nuevamente, Juan 1:12. Es volver a las lecciones, es volver a las lecciones, es volver a las lecciones, y todas las personas que viven en la tierra pueden enchufarse a ese poder en cualquier momento en que estén preparadas para ello. Todo esto conduce a preguntas sobre posibles vidas pasadas, implicaciones del grupo kármico, predestinación y todos los demás tópicos extras que se han asociado con el metafísico, quizás de una manera desproporcionada con respecto a la verdadera intención de la creencia. Esas cosas extras no son doctrinas, son importantes para los individuos en la medida en que estos creen que deben aplicarse y en la medida en la que se relacionan directamente con lo que los mismos individuos deberían hacer con la información de que disponen para ayudarse a sí mismos. La mayoría de los metafísicos, sin embargo, acaban creyendo que estuvieron realmente en la Tierra o en alguna otra parte del universo y en numerosas ocasiones, y que esta vida terrenal, como cada una de las otras que continúan estando veladas mientras ocurren, son lecciones o pruebas con el propósito de lograr una elevación eventual de toda la humanidad hasta un nivel de iluminación que será muy divino en sí mismo, similar a la descripción que encontramos en Apocalipsis 21, en la Sagrada Biblia, cuando se habla de nuevo cielo y la tierra, donde al final del tiempo terrenal tendremos el matrimonio final del Cordero. El Cordero se refiere a Jesús como el sacrificio en el amor que hizo Dios al enviarlo a la tierra para sufrir a manos de los hombres. Para el metafísico, este matrimonio es como la graduación de las lecciones, el capítulo final, el momento en que aquellas mentes iluminadas verán quitado el velo mientras se encuentran sobre la tierra. Y sí, volverán a encontrarse con Jesús, y todos se reconocerán los unos a los otros. Los que no estén preparados serán apartados. Esta es la fuente de las partes oscuras del Apocalipsis. Habrá que librar una batalla, pero no de la clase que cabría esperar. Sin embargo, muchos morirán, nuevamente de acuerdo con el plan con el que todos nos hemos mostrado de acuerdo con antelación. Los metafísicos creen que a nivel celular, una forma de decir en nuestros corazones, sabemos todo lo que nos ha ocurrido siempre, desde el principio de los tiempos, tal como lo comprendemos. 2. El sistema metafísico abarca a toda la humanidad, a la que ve como un grupo homogéneo situado en el tiempo real, en lugar de ver a la humanidad en términos de grupos de humanos para la cosecha o de individuos perdidos que rezan o que envían misioneros. El ámbito del tiempo real afecta a los aspectos espirituales de toda la humanidad actual, incluido al vendedor de pancho en la ciudad de Buenos Aires o al Papa. Si el tiempo es correcto y son suficientes las personas que rezan juntas, pueden tener lugar acontecimientos increíbles, como por ejemplo la eliminación del muro de Berlín prácticamente de un día para el otro, o los espectaculares cambios ocurridos en Rusia, o la paz en Sudamérica o en el Oriente Medio. Estos acontecimientos son impulsados universalmente, no basados en una religión, pero que responden al funcionamiento de la mecánica universal del mismo modo que la oración, meditación y el amor, presente y practicado entre numerosas religiones, también constituyen la prueba de que nos acercamos a nuestro objetivo de una tierra unificada. 3. La metafísica no tacha como equivocadas a ninguna persona o grupo de personas. Es una forma de relacionarse con Dios y con el universo, no un conjunto de reglas para alcanzar la salvación. Es algo muy personal,
No es necesaria ni siquiera la pertenencia a un grupo. Se trata de un concepto difícil de comprender en el primer mundo competitivo. Un ejemplo sería el de encontrarse en una escuela con numerosos niveles de curso, todos los cuales estudiarán de un modo paralelo para obtener el mismo diploma. Ciertos individuos podrán querer cursos singulares y electivos o niveles de dificultad para obtener la misma educación. Algunos pertenecientes a otros grados serían competitivos o cerrados, pero todos tratarían de acercarse al mismo objetivo. Los propios estudiantes elegirían el nivel de grado y del curso que mejor encajara con sus propias necesidades del momento, o que los situara junto con los demás de una cultura o mentalidad similar. La graduación sería magnífica, todos reunidos para una fiesta común al final, con todos celebrando en amor y armonía la culminación de las tareas realizadas. La firma del nivel del grado metafísico es que ayudaría a alegrar a los otros que se dirigen hacia su objetivo, en lugar de insistir en que su grado de metafísica era el mejor o que el suyo era el único camino correcto para llegar al objetivo. En otras palabras, se trata de uno de los únicos sistemas que reconocen que todos los demás sistemas tienen derecho a existir, que son correctos en el contexto por el que tienen que pasar muchas personas a través de su tiempo en la Tierra. 4. Los metafísicos creen que la mecánica de la meditación, la oración y el amor son universales y que funcionan al margen de quien se sea. Esa es la razón por la que la mayoría de los otros sistemas de creencias espirituales del mundo enganchan regularmente a muchos con los beneficios de sus obras, como los resultados instantáneos y positivos de la oración, así como la obtención de una notable curación y éxito. En el tercer mundo se ve cada día muchos milagros de los que no se informa o que son desconocidos en el primer mundo. A través de la práctica regular de la oración y la meditación, los hombres santos que viven en la actualidad ayudan a la gente a ver el poder que tienen dentro de sí mismo, y sus reuniones tienen regularmente como resultado docenas de curaciones. 5. Debido a los apartados 3 y 4, el metafísico no es evangelizador. Se trata del único sistema de la Tierra que no lo es. Si está usted preparado para él, lo abrazará. Si no está preparado, no lo abrazará. Naturalmente existe la idea de quienes lo abrazan están muy iluminados que aquellos otros que no, pero eso no deja de ser un juicio humano, y le dice mucho acerca de los humanos, pero no acerca de Dios. Los metafísicos creen en la difusión de la noticia, pero no en convertir a nadie a la buena nueva. 6. Finalmente, y lo más doloroso para la mayoría de los cristianos, es un hecho evidente que los metafísicos no consideran a Jesús como Dios, al menos en mayor medida que usted o a mí. No lo adoran como Dios y no creen que Jesús deseara ser adorado como tal. Están convencidos de que Jesús estuvo quizás más cerca de Dios o del amor puro que cualquier otra entidad que existiera en el universo, y que su visita a la tierra fue monumental y crítica para la humanidad. Perteneció al nivel iluminado más elevado que haya existido y llegó para enseñarnos durante un tiempo en el que era absolutamente necesario formar parte de la civilización. Llegó además con el pleno conocimiento de que sufriría dolorosamente al final de su estancia aquí. La decisión de enviarlo fue colectiva y resultó dolorosa. ¿Hizo él todos los milagros de los que se habla? Sí. ¿Resucitó de entre los muertos? Ciertamente poseía ese poder. ¿Fue el Hijo de Dios? Sí, en la medida en que podemos comprender lo que eso significa. No podemos conocer la mente de Dios del mismo modo que no podemos explicarle a un oso hormiguero el funcionamiento del motor de combustión interna. Hay cosas que sencillamente se encuentran más allá de nuestra capacidad de comprensión mientras estamos aquí. Cuando Dios decidió dar a conocer los sentimientos emocionales acerca de lo importante y lo especial que era Jesús para el conjunto, se utilizó la referencia a la relación de un niño nacido de humano
como lo más cercano a algo que pudiera comprender los seres humanos. Para los humanos no hay nada más especial que su ascendencia. Jesús ejemplificó el poder y el amor absolutos de Dios, disponibles para todos. También es posible que visitar igualmente a otros mundos. Simplemente cabe pensar en esta posibilidad. Esa especulación por sí sola sería suficiente para intensificar el amor y la admiración de una persona hacia este ser tan especial al que llamamos Jesús. ¿Por qué fue un hombre? Puesto que tenía que ser de un sexo o del otro para convertirse en humano. Era más aceptable para la cultura de su tiempo que Jesús apareciera como hombre. Dios sabía que le resultaría más fácil enseñar y que sería mejor escuchado por los ancianos. En cuanto a las evidentes referencias masculinas de Dios, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, a estas también se les adscribió un género por parte de los escritores de la época, probablemente sin pensarlo mucho, para que se adaptara a la concepción del poder y de la autoridad aceptables. ¿Es Dios masculino? No. ¿Tiene órganos sexuales en las nubes? ¿Es masculino el aire que respiramos? Dios es espíritu, genérico y universal. Nuestra referencia a la mujer y al hombre solo es relativa a nuestro tiempo sobre la tierra. Por estas razones muchos metafísicos se refieren a Dios como el Dios Madre Padre o simplemente como Espíritu. Estamos ahora en una época en que las mujeres y los hombres se juntan y reconocen finalmente, quizás por primera vez, que comparten una espiritualidad común que no tiene ninguna dominación específica de género. Es también la época en la que ha surgido un concepto conocido, pero no necesariamente del primer mundo, de vinculación para las parejas en el más elevado nivel posible, el de que primero está el amor espiritual, el amor de Dios, luego el amor humano y luego el físico. Los metafísicos también creen que una gran parte de la Biblia fue interpretada y traducida por los hombres para los propósitos de los hombres y que hubo incluso partes que se dejaron fuera a propósito. Eso quedará demostrado finalmente en la tierra, pero no será necesariamente aceptado por los cristianos. Los metafísicos no creen en el diablo en el sentido clásico. El infierno y la condenación eterna no juega tampoco un papel tradicional en las creencias. Indica que antes de que el cristianismo fuera conocido como lo conocemos en la actualidad, pasó por una época en la que gobiernos poderosos lo controlaron, lo manipularon y lo utilizaron incluso para la guerra. Las sedes del poder fueron con mayor frecuencia los líderes religiosos y estos fueron con frecuencia corruptos. Se omitieron las escrituras, se editaron y tradujeron en formas que ayudaron a controlar a la gente, y en esos mismos ámbitos se continúan leyendo y siguiendo en la actualidad. No se puede entrar en una discusión competitiva con un metafísico porque simplemente ellos no creen que la Biblia sea totalmente exacta y en consecuencia lo que es sagrado y tiene autoridad para una persona no puede usarse para calificar o demostrar un punto ante otra persona. La discusión se convierte en una competencia de despecho en la que nadie gana. Los metafísicos utilizan a la Biblia como referencia a verdades muy generales dichas por Jesús y creen que en su condición original fue canalizada, transmitida por Dios a través de los humanos en su totalidad y no solo en las partes que se ven ahora. Los metafísicos confían en la meditación. La meditación es simplemente oración, aunque se escucha en lugar de hablar, y nada más. No es nada espectral ni extraño, y no es necesario permanecer en la posición del loto, ni murmurar sonidos extraños mientras se practica. La meditación es donde se recibe el poder, información intuitiva y dirección. Los metafísicos también creen mucho en la oración, hablar, adorar y el diálogo, utilizada básicamente para ayudar a los demás. Creen que el Espíritu Santo, es la voz del Dios colectivo, que es tan poderosa en la actualidad como lo fue siempre y que proporcionará buena información, como se supone que debe ser proporcionada.
continúa funcionando y no se detuvo con los profetas hace 2000 años. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ve sustituida por el concepto de poder igual para todos y no solo para esta división de tres. Dios es amor y el amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor sustituirá cada vez más a la ley y la gracia como método de Dios de trabajar sobre la tierra. Mientras nos aproximamos al final del término, los niveles más elevados de iluminación así lo permitirán. Cuando terminemos, prevalecerán las energías puras del amor, y Jesús, así como otros grandes maestros de la historia registrada, caminarán de nuevo como humanos sobre la tierra. Eso será algo espectacular, puesto que señalará el levantamiento del velo sobre la tierra mientras que los humanos todavía se encuentren aquí. Los metafísicos creen que nuestro mundo es simplemente uno de los muchos en que sucederá esto, y que cada vez que eso sucede, se produce un acontecimiento muy especial, ayudado y celebrado por todo el universo y por toda clase de entidades espirituales, de muchas de las cuales somos ignorantes, pero que nos han estado ayudando durante todo el tiempo. Ningún humano tiene realmente un concepto del verdadero poder de la energía del amor.